Siempre cuando el pueblo del Señor se reúne es un motivo de gozo, es alegría, porque es Sion que se reúne. De verdad verlos a cada uno de ustedes, Oscar, Jamie, qué bendición. Mi hermano Antonio y su familia, bienvenidos, qué bendición verles. Y a cada uno de la familia del Señor, de verdad, bienvenidos en esta hora. Vamos al libro de Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Yo quiero que usted se meta en esta maravillosa historia, en este maravilloso relato vivo, real, que estamos estudiando. Estamos en una serie diagnosticando el alma de hombres y mujeres de Dios. Y este es el cuarto mensaje en esta serie, donde estamos diagnosticando el alma. ¿Por qué es importante diagnosticar el alma, familia? Voy a tomarles la lección. ¿Por qué es importante diagnosticar el alma a la luz de la palabra de Dios? Porque un alma sana es la que va a gobernar. Gracias. Un alma sana es aquella que es la que puede gobernar. Mucha gente, y yo lo he visto muchísimo, he estado en velorios, funerales, y gloria a Dios, porque esas personas llegan allí habiendo puesto su confianza en el Señor como Salvador. Y gloria a Dios, pero en muchos casos y en varios casos, y eso es lo que dice la palabra, que mejor es la casa de luto que la casa de banquete. ¿Y cuál es la explicación? No es que Dios quiere que estemos sufriendo y llorando. La explicación de eso es que cuando nosotros vamos a una casa de luto es una oportunidad para reflexionar. Reflexionar sobre la transitoriedad de la vida. Reflexionar, dice que el que se detiene a reflexionar en la casa de luto aprende sabiduría. Sabiduría para ver, ¿esa persona reinó o no reinó en vida? Y si no reinó, Padre, muéstrame por qué razón esa persona no pudo reinar. Y nosotros sacamos lecciones de vida. Gloria a Dios, vamos a ir al cielo por la salvación de Cristo Jesús. Vamos a ir al cielo un día, vamos a estar con el Señor y gozarnos por la eternidad, por su sacrificio que hemos cantado y declarado. Pero el Señor quiere que nosotros reinemos aquí en vida. Romanos 5:17 dice, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Dios quiere que reinemos. Tristemente, muchos fracasamos en ese proceso. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios no quiere que nosotros perdamos nuestro dominio en la tierra. Dios no quiere que perdamos nuestra tierra prometida, que es la tierra, en esta tierra en la que vivimos, por causa de un alma enferma. ¿Qué es lo único que frustra que tú alcances el destino de Dios para ti? Tu alma enferma. Y si tan solo vamos al consultorio del Señor y le decimos, Señor, diagnostica mi alma. El Señor es tan fiel porque su tratamiento, su diagnóstico es certero y su tratamiento es efectivo. Y Él con su luz trata las heridas de nuestra alma, trata las falencias de nuestra alma. Yo quiero que el pueblo del Señor, y esta es mi oración, todas estas semanas, desde que el Señor me trajo a este mensaje, todas estas semanas he estado orando, Señor, yo quiero ver a tu pueblo reinando. Yo quiero ver a tu pueblo gobernando. Cada familia tiene que alcanzar el destino de Dios. Cada persona, cada joven, cada señorita no puede quedarse a medias, con un destino a medias. Necesitamos alcanzar el propósito del Señor, porque Cristo nos ha dado todo. Y en el proceso, esta alma, el espíritu es salvo, el espíritu es de Dios, el espíritu es perfecto, pero esta alma tiene que ser tratada. Pero como hemos visto en los mensajes anteriores, ¿qué pasó con Saúl? Saúl es una persona que se desentendió de su alma. Inseguridades, miedos, arrogancia, orgullo. No trató jamás con su alma y perdió la oportunidad maravillosa de reinar con poder. Dios lo desecha. Llegamos a Jonatán. Jonatán entregó su vida al Señor, vivió para la causa de Dios. Ese es el ejemplo de un cristiano que ama al Señor, que entrega al Señor, que cree en las bondades del Señor, que cree en el poder del Señor. Pero llegan áreas en nuestras vidas donde preferimos no tocarlas. No me toque, pastor, esa área. Ese es Jonatán. Jonatán deja áreas de su alma sin ser tratadas. Es un ejemplo, es una ilustración para nosotros de que yo no puedo dejar áreas sin tratarse en mi alma. Porque Jonatán podía haber reinado junto a David si le hubiera tratado aquello. Eso fue lo que vimos con Jonatán. Y la semana pasada empezamos con David, y David es el ejemplo del corazón que Dios está buscando. No es el corazón que no comete errores,
mucha atención. Hay muchas personas que se pierden en esto, pero yo no entiendo cómo David es el corazón perfecto para Dios, pero cometió pecados y se equivocó. Es que de eso no se trata. Vemos y vimos la semana pasada que el corazón de David es un corazón que no está en función de los hombres, está en función del Señor. Dice Dios, ya me cansé de Saúl, que es un rey para la gente. Vive por el temor del hombre, vive por las opiniones de los hombres, vive por la aprobación de los hombres. Dice Dios, he escogido un rey, ya no para los hombres, he escogido un rey para mí. ¿Quién es David? Es un rey para el Señor. David es un rey que gobierna porque en su corazón y en sus afectos Él ha hecho los trabajos necesarios, las diligencias necesarias para entonces poder en el tiempo de Dios reinar. Y vimos el maravilloso proceso de Belén. ¿Qué es Belén? Belén en la Biblia es una figura, es una ilustración, es un símbolo que nos lleva a nosotros a entender que Dios, para aquellos que van a reinar, Dios los prepara en Belén. Ninguno reina sin haber pasado por Belén. El problema es que muchas veces queremos reinar y queremos las grandes obras de Dios, queremos ver los milagros de Dios en nuestras vidas, pero saltándonos Belén. No hay cómo saltarse Belén. Toda persona que quiere evitar Belén va a seguir en Belén toda su vida y no va a avanzar hacia el destino de Dios. ¿Qué es Belén? Belén simboliza la etapa donde Dios nos prepara para gobernar. En Belén yo reconozco mi pequeñez, reconozco mi necesidad. En Belén me doy cuenta de mi insignificancia y entonces llegamos a reconocer a Dios como el todo. Eso es Belén. Belén es donde Dios cambia nuestra identidad y nos da su identidad. Belén es donde Dios sana nuestra alma de toda herida para darnos su luz. Dios en Belén transforma nuestro sistema caído de pensamientos y mentiras. Gloria a Dios. Somos salvos por la sangre de Jesús, pero seguimos muchas veces pensando como el mundo piensa. Trata eso en Belén. Ándate a Belén, dile al Señor, Señor, trata eso conmigo. Yo no puedo pensar con las mismas mentiras, con los mismos pensamientos caídos del sistema en el que vivimos. En Belén Dios renueva ese pensamiento con su palabra mediante ¿cómo? La dependencia de una cosa, la nueva creación. ¿Sabías tú que eres una nueva creación en Cristo? Tenemos una nueva creación. El problema es que no nos detenemos diariamente a considerar ese hecho. La nueva creación debe ser nuestra meditación. Padre, gracias porque ya en Cristo yo soy obediente. Gracias porque en Cristo yo soy humilde. Gracias porque en Cristo yo soy poderoso. Gracias porque en Cristo yo amo a mi cónyuge. Gracias porque en Cristo yo honro a mis padres. No se trata de tu fuerza, se trata de tomar lo que Cristo ya nos ha dado en la nueva creación. Eso es Belén. Belén es detenerse y depender de esa realidad. La meditación, la oración. El corazón que pasa por Belén ha aprendido la bendición de estar bajo autoridad. Mucha gente no puede, más tarde o pasado, reinar y gobernar por la simple razón de que nunca aprendió a estar bajo autoridad. Aquel que no aprende a estar bajo autoridad nunca podrá estar en autoridad. Y eso nos enseña Belén. Vimos todo eso la semana anterior. El corazón de Belén aprende la bendición de estar bajo autoridad y vive en sujeción permanente. David nos enseña cómo vivir en dependencia, cómo vivir bajo autoridad. David nunca está buscando grandezas, nunca está buscando ser promovido. Vimos en 1 Samuel 16, todo ese capítulo que nos detuvimos la semana anterior. Y en Belén, Dios nos unge para capacitarnos con su espíritu y para abrir nuestra visión al llamado de Dios. ¿Qué pasa en Belén? En Belén Dios va en busca tuya. Tú no vas en busca de las cosas grandes. Dios va en busca tuya. Samuel fue a Belén a ungir al rey para Dios. Dios va en busca de sus corazones. ¿Por qué? Dice Segunda de Crónicas 16 que los ojos del Señor están buscando. Dios busca. Dios está buscando. ¿Dónde están esos corazones de Belén? Para mostrar Él su poder a través de esos corazones. Dios está en ese proyecto. Si usted me dice, ¿qué está haciendo Dios en este momento? Dios está buscando corazones de Belén. Los ojos de Dios están contemplando toda la tierra, buscando un corazón sujeto, un corazón rendido. Es lo que Dios está buscando para Él mostrar su poder. Y Dios de Benjamín se va a Judá, a un pueblito llamado Belén, a buscar a su rey. Porque Dios está buscando a esos reyes.
Y en Belén entonces Dios allí unge al corazón de Belén para capacitarlo con su espíritu y su visión se abra al llamado de Dios. David probablemente no tenía entendimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento, ni tampoco esperaba que eso suceda antes. David, ¿dónde estaba? En plena fiesta. David estaba en las ovejas de su padre. Y de repente le interrumpen su trabajo, lo llaman para decirle que él es el rey para Dios y que él es el rey para gobernar la nación. Y la visión de David se abre, porque en Belén es la etapa donde el corazón aprende a estar feliz, escúcheme, en la presencia de Dios. Belén es el lugar de la audiencia de uno. ¿Qué es Belén? Belén es el lugar donde tengo la audiencia más grande. ¿Cuántos pastores? 5,000, no. 10,000, 20,000, 30,000 personas, no. Uno. Dios es tu audiencia en Belén. Cuando aprendemos eso, a estar feliz y satisfechos en el Señor, solo con Él, cuando buscamos la aprobación solo de Él, no estoy buscando agradar a la gente. ¿Recuerda a Saúl? Hablamos que Saúl buscaba ¿qué? La aprobación de la gente. Saúl buscaba la opinión positiva de la gente. Y en Belén Dios nos enseña, tú no vives en función de la aprobación de la gente, vivimos en función de lo que Dios ha dicho. Amén. El corazón en Belén se sana porque es uno. Ese uno, Dios, en su perfecto tiempo y momento, nos promueve. Vamos a ver hoy cómo es la promoción de David. David no está buscando. David no está ni siquiera imaginándolo ni pensándolo. Vimos el Salmo 131, que es un salmo que David escribió en Belén. Y en ese salmo dice David, Señor, mi alma no está buscando cosas grandes. Mi alma no está tras grandezas, no estoy buscando cosas extraordinarias. Medite ese salmo y memorícelo, son 3 versículos. Precioso Salmo 131. David dice, mi corazón en Belén está satisfecho en ti. Como un niño destetado, como un niño que ya ha tomado la leche de la mamá. ¿Cómo está ese niño que ha tomado la leche de la mamá? Saciado. Así está mi alma en ti, dice David. Eso nos enseña Belén. No me promuevo yo mismo, no nos promueve ningún hombre. Dios promueve a los que han sido fieles en Belén. Aleluya. Vamos a ir entonces a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Para muchos es una historia conocida, pero muy mal entendida. Vamos a ver 1 Samuel 17. Qué precioso entendimiento que el Señor nos da en esta mañana. Aliste su corazón para esto. El corazón de Belén no busca oportunidades para ser promovido. Solamente quiere estar donde Dios lo coloca por medio, aquí está la clave, de la obediencia de su autoridad. Anote esta clave, por favor. El corazón en Belén solo quiere estar donde Dios lo coloca por medio de la obediencia de su autoridad. Ese es el secreto de David. David está en Belén y David solamente busca estar donde la autoridad lo lleva y lo coloca. Dios es el que se encarga de su destino. Por lo tanto, lo que sucede en este capítulo, lo que vamos a ver en este capítulo y que todo, wow, qué increíble historia, en realidad es solamente el resultado de la fidelidad de David en Belén. Este capítulo no existe, Samuel 17 no existe sin Samuel 16. Samuel 17, véalo, es el resultado de Belén. ¿Ok? Eso es importante. ¿Qué tenemos aquí? Los primeros versículos vamos a ver que los filisteos se arman en guerra contra Israel una vez más. Esta vez entran al territorio de Israel en un lugar de Judá llamado Efes Damim. Los filisteos se ubican en el lado de un monte. El ejército de Israel se coloca al frente en el lado del otro monte. Están los filisteos en un monte, en la falda de un monte. Los israelitas están en la falda de otro monte. Y en medio está el valle de Ela. Del campamento enemigo sale un hombre cuyo aspecto y armadura es insólito. Este hombre inusual, ¿qué es este hombre inusual? Es una nueva oportunidad de ver obrar a Dios. Ponga atención a lo que acabo de decir. Es una nueva oportunidad. No es la oportunidad. David ya ha hecho esto antes. Porque él aprendió lo que va a pasar aquí, lo aprendió en Belén. ¿Y esto qué es? Una nueva oportunidad.
Vamos a ver esta nueva oportunidad. Vamos a leer verso 4. Samuel 17:4. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Un codo equivale a 45 centímetros, ¿ya? Un codo son 45 centímetros. Si usted hace la matemática, ya haga la matemática allí, aproximadamente son casi 3 metros. ¿Quién es el más alto en esta sala? Ok, creo que ni el más alto llega a 2 metros. Este hombre mide 2.92 exactamente. Un hombre particular. ¿Quién era él? Un campeón, era un paladín, era un guerrero victorioso. Verso 5. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla. Y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. La cota, el yelmo es el casco. Y llevaba la cota que protegía su pectoral y su pecho. Y mire cuánto pesaba, 5,000 ciclos de bronce. Esto equivale a 57 kilos. 57 kilos en libras, 57 por 2.2, no tengo el dato aquí, pero son aproximadamente 120 libras, mucho más creo, algo más. ¿Ya? 120 y pico de libras era lo que pesaba esa cota de malla, esa malla que llevaba. Verso 6, tenía también grebas de bronce en las piernas. Las grebas son unas piezas de la armadura que protegen las piernas, y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. El grueso de esa asta era como el grueso de un rodillo de telar. Esas máquinas para tejer, eran gruesas, y así de grueso era el asta. Y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, 15 libras. Imagínese un hombre de estas proporciones. Y su escudero iba delante de él. Parecen dimensiones irracionales para un hombre. Pero yo le dejo la tarea a usted de leer Números 11 y Josué 11. Números 11:33 y Josué 11:22. Mencionan que los descendientes de un hombre llamado Anac eran gigantes y se quedaron en Gat. Gat es el pueblo de Goliat. Entonces, Goliat es descendiente de ese antecesor llamado Anac. Anac era conocido como el padre de los gigantes, de la tribu de los gigantes. Entonces, Goliat, ¿de dónde viene? Ya lo rastreamos, viene desde Anac, en tiempos del conquistador Josué. Pongan atención a esto. Otros escritos de la historia también dan testimonio de otros hombres gigantes con alturas alrededor de 3 metros. Usted dirá, esto de aquí es una fábula. No, no es una fábula. Hay muchos libros de historia que la historia menciona, sobre todo en escritos griegos, se habla de hombres con dimensiones alrededor de los 3 metros. La armadura que acabamos de describir tiene un peso total, si sumamos todo, aproximadamente eso pesa, solo la armadura, 150 a 200 libras. Solo en armadura. Y aún más, y lo que es peor, este hombre profiere amenazas y maldiciones contra Israel y contra su Dios. Verso 8, veamos a este hombre. Goliat, verso 8, se paró y gritó a las filas de Israel. Gritó diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? ¡Qué atrevimiento! Sobre todo gritar al pueblo del pacto del Dios viviente. Porque Goliat, ¿qué es lo que hace? Son los gigantes que te gritan: ¿para qué? ¿Para qué ha salido? Le dijo al pueblo. ¿Para qué ha salido el ejército? Goliat te grita: ¿para qué? Para poner tu propósito en tela de duda. Los gigantes te gritan para poner en tela de duda tu propósito. Goliat te grita: yo soy filisteo, para resaltar su poder y te llenes de miedo. Y Goliat te grita: siervos de Saúl, para recordarte, para menospreciarte tu pasado fracasado y desechado. Dios desechó a Saúl. Dios escogió a David. Dios desechó la vida de la carne.
Dios quiere la vida del espíritu. Pero el gigante va a venir a recordarte tu pasado para menospreciarte y para gritarte tu fracaso. Verso 8, continúa diciendo a la parte final, el verso 8. Miren el desafío. Primero nos menciona las descripciones de este hombre, luego nos menciona el grito y el atrevimiento contra el pueblo de Dios. Y ahora vemos el desafío. Escogeos un hombre y que venga contra mí. Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. ¿Ok? Ese es el panorama. Acepten mi desafío, acepten mis reglas, acepten mis condiciones. Eso es lo que gritan los gigantes. Acepta mi desafío. Pero yo quiero decirte, tú no puedes aceptar el desafío, las reglas y condiciones, o mejor dicho, creer en las reglas y condiciones del enemigo. Porque el enemigo, el maligno, no conoce ni reglas ni condiciones. Él jamás juega limpio. No des espacio a las palabras, no des espacio a los pensamientos, no des espacio a las ideas del maligno sobre ti. Cuando a tu vida llega un pensamiento de preocupación, amenaza, temor, mala noticia, ¿qué haces tú? ¿Qué haces cuando llega una noticia negativa a ti? ¿Cuál es tu reacción cuando te llega una noticia que probablemente te atemoriza o que probablemente causa tristeza normalmente? ¿Qué haces? ¿Abrazas ese pensamiento? ¿Lo meditas ese pensamiento? ¿Te pones a meditar en lo que está sucediendo? ¿O lo rechazas en el nombre de Jesús y por su sangre? Saúl y su ejército, ¿qué pasa? Se detienen a considerar las palabras del gigante. ¿Y el resultado cuál fue? Verso 11, miremos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. ¿Cuál es el resultado de escuchar al enemigo? Ahí está. Temor, miedo. ¿Cuál es el secreto para no caminar en miedo y temor? Deja de escuchar. Deja de escuchar las voces comunes. Deja de escuchar las voces normales. Deja de escuchar las voces de esos pensamientos, de esos gigantes. Porque Proverbios 28:1 dice: los justos están confiados como un león. Y dice Salmo 112:7 que el hombre que teme al Señor no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, está confiado en el Señor. El hombre justo, el hombre cuyo temor es el Señor. ¿Qué significa que el Señor es mi temor? Que el Señor es la prioridad. Y que aquí el mundo se podrá parar y decirme lo que quiera. Pero si el Señor dice una cosa, a eso yo creo. Mire, aquí no se trata de creer a lo que dice la mayoría. Aquí se trata de creer a lo que dice la audiencia de uno. El problema es que nos queremos muchas veces mover con democracia. ¿Sabe que Dios no se mueve por la democracia? Democracia es el poder de la mayoría. No. Yo quiero escuchar a lo que dice uno. Y por ese uno vamos a vivir y por ese uno vamos a estar confiados, firmes en el Señor. Si el Señor es tu audiencia de uno, tu prioridad, tu refugio, tu fortaleza, si el Señor lo es, no temerás a ningún gigante. La cobardía y el miedo son el resultado de considerar y permanecer en lo natural. ¿Por qué se acobarda Saúl? ¿Por qué se acobarda su ejército? Porque consideraron las palabras del gigante, de ese filisteo. Es resultado la cobardía de escuchar la voz de este mundo y el sistema. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar nuestros oídos a las voces del sistema. Cierra tus oídos. Hay gente que no puede vivir sin estar viendo las noticias. Está bien, aunque no tan bien, porque te vas a dar cuenta que el temor se va a entrañar en tu ser.
Pero ¿cuánto tiempo estamos meditando en el Señor? ¿Cuánto tiempo estamos cogiendo su palabra? ¿Cuánto tiempo estamos memorizando? ¿Cuánto tiempo estamos recordando las promesas? Eso es lo que el Señor nos llama. Solamente allí vencemos. Ahora, mire, esto es crítico. Vamos a saltarnos al verso 16. Mire lo que nos dice este dato que confirma por qué razón el pueblo está como está. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en este desafío. 40 días. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no parará de hablarte mentiras. El sistema de este mundo no se cansará de atemorizarte. Mire, usted dice, ¿cuándo va a terminar las noticias del miedo? Nunca. Mucha gente está diciendo, yo estoy esperando que termine la pandemia. No, la pandemia del miedo nunca va a terminar. Es más, con el buen resultado que les dio, esto va a continuar. Hay mucha gente que está diciendo, pastor, apenas termine la pandemia. Bueno, yo te digo de una vez, no va a terminar. El miedo, el sistema no parará de hablarte mentiras. El sistema no se cansará de atemorizarte. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está bajo la influencia de Satanás. Y todo el sistema de este mundo está basado, escucha una cosa, mentira. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el padre del engaño. ¿Sabes por qué no creo a las noticias? Porque sé que Satanás es el padre de la mentira. Y él es experto en eso. Su desafío va a ser continuo, permanente. Ahora, ponga la atención al dato. 40 días, mañana y tarde. ¿Cuántas veces vino Goliat en total? 80 veces. Un total de 80 veces vino a llevar a cabo su ataque mental contra los israelitas. Un hombre de esas dimensiones los bombardeó 80 veces. ¿Saben qué? La batalla ya estaba en plena acción. Un ejército acá, otro ejército acá, el campeón Goliat en el centro. Ya la batalla estaba dándose. No están peleando físicamente, pero acá es la batalla. Acá es la batalla. La batalla está en pleno desarrollo. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, dice Romanos 10, ¿verdad? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo se alimenta la fe? Por permanecer en la palabra de Dios. La fe viene por permanecer en la palabra de Dios. El miedo, el temor, viene por el oír las palabras del enemigo. Así como la fe se alimenta por permanecer en la palabra, así el temor se alimenta por permanecer en las palabras del enemigo. ¿Ok? Hasta aquí tenemos la introducción de Goliat. Vamos ahora a introducir. ¿Conocen ese muchacho de Belén? Ya sabemos quién es Goliat. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su estrategia? Su ejército no entra en pelea física. Su estrategia es gritar las mentiras de las tinieblas. Pero después del versículo 11 que leímos, se abre un paréntesis. Es más, usted con toda libertad puede en el versículo 12 hacer un paréntesis. Y póngale atención a ese paréntesis, porque se va a hablar de un muchacho que se encuentra en Belén. ¿Por qué es necesario para Dios introducir este paréntesis? Del verso 12 al verso 15 es un paréntesis. Se abre paréntesis en el 12 y se cierra paréntesis en el 15. ¿Por qué para Dios es importante introducir este paréntesis? Porque el resultado de lo que va a acontecer en este capítulo se basa en lo que se explica en esta pausa. Es como que el relato cambia de tema de repente y luego continúa en el 16 nuevamente. Usted puede entonces saber que eso es una pausa que el escritor la puso con el fin de decirnos que todo lo que vendrá a continuación en el resto del capítulo 17 es resultado de lo que sucede en estos 4 versículos. Veamos este paréntesis que va del versículo 12 al versículo 15. Pongámoslo, vamos a leerlo. Dice, David era hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí, en los días de Saúl, era ya viejo. ¿Dónde empieza este paréntesis? En Belén. ¿Okay? Isaí, ya un hombre viejo, avanzado en años entre los hombres,
porque su padre quiere decir, el padre ya era un anciano, el hombre Isaí, el papá de David. Verso 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los 3 mayores. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. Los 3 hijos mayores de Isaí pertenecían al ejército de Saúl. Se habían unido al ejército de Saúl. Ahora, si usted recuerda la semana pasada, estos 3 son los mismos que en el capítulo 16, en el capítulo anterior, fueron los principales candidatos para elegir un nuevo rey. Los ex candidatos ahora forman parte de un ejército atemorizado. Verso 14. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl. Verso 15. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl. ¿A dónde? A Belén, para apacentar el rebaño de su padre. ¿Se acuerda que David estaba sirviendo con el rey Saúl en el palacio, tocando el arpa para aliviar el espíritu atormentado de Saúl? Entonces David iba y venía. Iba de Benjamín, viajaba a Belén. De Gibeá a Belén, donde estaba el palacio de Saúl, a Belén. ¿A qué iba Belén? A apacentar. ¿Qué está haciendo David? Lo que él sabe hacer. Lo que él ha sido fiel en permanecer. David está apacentando el rebaño de su padre. A David lo ungieron como rey, pero la unción no le subió los humos. Mucha gente empieza con talentos llamados del Señor y los humos se van arriba. ¿Pero qué hace David? David sigue en Belén. David está desarrollando carácter. David está desarrollando capacidades. ¿Qué está haciendo David? Desarrollando disciplinas. ¿Qué está haciendo David? Permaneciendo en la disciplina del aseo, la limpieza del dormitorio, diligencia y prontitud. Diligente en el cuidado, diligente en guardar las ovejas de su padre. Eso es lo que está haciendo David. ¿Y para quién lo está haciendo? Para la gente, para su Dios, para su Señor. Y esto es algo muy importante para nosotros, todos, jóvenes, grandes, chicos, adultos, ancianos incluso. Es importante que nosotros en Belén aprendamos a desarrollar estas disciplinas, estas características, este carácter fuerte. Hay muchachos que son lentos cuando se les pide cumplir con algo. Hay muchachos que se llenan de tanto trámite y le piden permiso a la mano para hacer algo que se les pide y se les exige. Y eso es grave, porque vamos a ver que ese corazón no es el que Dios promueve. Vamos a ver cuál es el corazón que Dios promueve ahorita. Dios está buscando diligencia, prontitud, y eso lo aprendemos en Belén. Mucha gente dice, cuando yo alcance, cuando yo llegue allá, yo voy entonces a ser diligente. No, tenemos que ser pilas, ya. ¿Y cuánto más esto aplica a los muchachos? Tienen que despertar los muchachos de hoy. Porque hoy día la tecnología emboba a la gente. Y pensamos 2 veces para hacer. Yo doy gracias a Dios por un David que nosotros tenemos aquí, Juanchito. Nunca se complica con nada. Me sorprende. Digo, Juancho, yo veo esto aquí. Pastor, aquí. Pastor, esto de acá. Siempre tiene respuestas rápidas y siempre tiene respuestas que resuelven. Nunca complica. En Belén tenemos que aprender a ser diligentes, tenemos que ser prontos, rápidos, disciplinados, carácter. Muchachos que quieren ennoviarse, pero no están dispuestos a lavar los platos. Y el matrimonio se trata de lavar el corazón de la esposa. Y si no entrenan lavando platos, ¿cómo van a lavar el corazón de la esposa? No son diligentes en la casa. Muchachos que hay que decirles, no tienen iniciativa. Pero mijito, la casa se está cayendo en pedazos y tú no haces nada. Todas esas disciplinas, todo ese carácter se aprende ¿en dónde? En Belén. Eso es Belén. Belén es el lugar de los comienzos
fieles, diligentes, pequeños. ¿Qué más pasa en Belén? En Belén aprendemos a conocer al Señor. En Belén conocemos a nuestro Dios de pacto. Los niños israelitas entendían el profundo significado del pacto de Dios con su pueblo. Ellos sabían que este pacto que Dios había hecho era una promesa que ponía a Dios como protector y salvador de su pueblo. Todo niño hebreo, todo niño israelita pasaba por este entrenamiento. Con cada arco iris, el niño hebreo recordaba la fidelidad de la promesa del pacto que Dios había hecho con Noé. A cada niño hebreo se le enseñaba las historias del padre Abraham y de la promesa de pacto que Dios les hizo. No solo a Abraham, sino a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus de Israel. En ese pacto Dios establecía que la tierra sería de ellos. Ellos desde chiquitos, todo niño hebreo, todo padre era diligente en sembrar la palabra, en sembrar el conocimiento del Señor, el Dios de pacto. Y el pacto de Dios les decía que esa tierra, la tierra de Canaán, era una tierra que Dios les entregaba a ellos. Ellos como chiquitos ya crecían con ese entendimiento. Esta es nuestra tierra. Es la tierra que Dios prometió por el pacto. Todo niño hebreo sabía que esa era la promesa de Dios. Todo joven hebreo estaba personalmente familiarizado con la señal de la relación de pacto de su pueblo con Dios, la circuncisión. Cada vez que un niño judío lloraba y sangraba al 8º día de nacimiento al ser circuncidado, aquello era un recordatorio del día que Dios mismo se apareció a Abraham como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Nosotros aprendemos esas cosas de grandes. Tristemente, los niños deberían conocer eso desde pequeños. El Dios de pacto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y los padres tienen que ser diligentes, padres, papás, en enseñar en Belén a nuestros hijos al Dios de pacto. Que ellos conozcan al Dios de pacto. Y ellos sabían que el pacto significaba o era representado mediante la señal de la circuncisión. La circuncisión es el acto, es la cirugía por la cual se extrae el prepucio del órgano masculino. Esa señal era importante para Dios porque decía: ustedes no son comunes, ustedes son un pueblo especial. Ustedes son un pueblo apartado. Y le cambió el nombre de Abraham a Abraham en ese acto. Cuando Dios le dio la señal de circuncisión a Abraham, Dios le cambió a Abraham el nombre a Abraham, padre de multitudes. Y en ese día Dios inició la señal de la circuncisión, diciéndole: Abraham, estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo, toda tu descendencia después de ti, yo seré vuestro Dios. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra donde tú has peregrinado, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, yo seré su Dios. Esta fue la promesa que Dios le dio en Génesis 17 a Abraham. ¿Y dónde David conoció a este Dios? En Belén. Su padre, porque era toda familia hebrea, enseñaba esto al niño. El Dios de pacto. David sabía muy bien de quién es esta tierra. Es nuestra. ¿Quién nos la dio? El Dios de pacto, nuestro Señor. Entonces David conoció al Dios de pacto en Belén. Aparte de apacentar las ovejas, le han dado un lugar como músico y médico en la corte del rey, porque con su música aliviaba al atormentado Saúl. Ahora yo quiero que note algo aquí. En el verso 16 dice: durante 40 días el filisteo vino. 40 días. Y al día número 40, Isaí le da un encargo a este joven. En el día 40. 40 días estuvo Jesús en el desierto, siendo fortalecido con poder en el Espíritu, antes de comenzar su obra poderosa aquí en la tierra. 40 días y 40 noches duró la lluvia del juicio de Dios sobre la tierra en tiempos de Noé, antes de ver cielos abiertos para él y su familia. 40 años trató con Israel en el desierto antes de que puedan ingresar a la tierra prometida. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí con el Señor para recibir la nueva copia del pacto y empezar un nuevo periodo de Dios con su pueblo. 40. Sé paciente, sé fiel, disfruta el proceso de Belén.
Para Saúl y para Israel han sido 40 días de vergüenza y miedo. Pero ponga la atención, para el corazón de Belén, el día 40 es el día en que Dios lo promoverá. Los periodos de 40 hablan de procesos de dependencia de Dios para ver su poder. ¿Qué te dice el 40? Depende de Dios. Depende de Dios. Depende de Dios. ¿Qué cosa especial sucede en el día 40 para David? Nada diferente en la vida de David. No sucede nada que él no esté acostumbrado a hacer. ¿Ah? Simplemente David sigue siendo fiel en lo pequeño. Verso 17, leamos. En el día 40, verso 17. Dijo Isaí a su hijo David: David, vente acá. Lleva ahora a tus hermanos un efa. Un efa son 22 litros de grano tostado. Y estos 10 panes. Y córrete al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están. Comprueba que están bien tus hermanos. Y trae noticias de ellos. Trae prenda, tráeme una evidencia de que ellos están bien. Porque Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Una batalla mental, porque en realidad no había ni sangre, no había nada. Pero David recibe este encargo. Su padre le da una larga lista de encargo. Sí leyó la lista, ¿no? Que le da el padre. Pero esto es normal en la vida de David. Esto es normal, porque él sabe cumplir órdenes, por muy sencillas que sean. Atención, no pidas a Dios sus obras extraordinarias si no estás dispuesto a cumplir con sus ordenanzas cotidianas. Queremos lo extraordinario sin lo cotidiano. Queremos la grandeza sin las disciplinas de humildad, diligencia, rectitud, prontitud. ¿Y cómo? De la mejor manera. Porque lo vemos en el verso 20. Y se levantó David muy de mañana. Los que luchan con el sueño, la pereza. Atención. Dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Renegando, ay, solo a mí me mandan. ¿Por qué solo a mí? Todo yo. Se levantó de muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda. Pongan atención, no se fue dejando las ovejas. Tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Llegó David al perímetro del campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje. O sea, llegó al campamento, vio que se estaban saliendo ya los ejércitos para colocarse en posiciones, aunque hasta ahí nomás llegaban. David entonces deja el encargo con el que guardaba el bagaje y corre a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Wow. Esta es la clase de servicio que produce oportunidades de gloria. Esta es la clase de diligencia que produce oportunidades de promoción del Señor. Honra y prontitud. Vemos que él honró la solicitud de su autoridad y lo hizo levantándose muy de mañana. ¿Qué más vemos? Responsabilidad y cuidado de los detalles. Dejó el rebaño con un guarda. Servicio y diligencia, porque tomó las provisiones y se fue como su padre le había mandado. Entonces llega David, observa este panorama, pero una cosa usted tiene que saber que pasa en Belén. En Belén existe una sola pasión: Dios y su causa. Dios y la causa de él es todo lo que le interesa al corazón de Belén. Verso 23. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gad, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y qué pasó? Y David las oyó.
Mala cosa. Mala cosa para un corazón de Belén que está apasionado por Dios y su causa. Hasta aquí llegó la vergüenza para Israel. Basta que un corazón formado en Belén oiga que alguien amenaza la causa de su Dios para que se inflame la llama del celo santo por el Señor. David escribió en el Salmo 69, verso 9: el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. David sabe: Señor, lo que es contigo es conmigo. Y los insultos de aquellos que lanzan insultos contra ti, Señor, han caído sobre mí. ¿Arde tu corazón de celo cuando el enemigo calumnia o insulta la causa de tu Señor? Al corazón sano de Belén, escúcheme, no le preocupa su propia causa. Al corazón sano de Belén no le preocupa buscar su vindicación. El corazón de Belén no busca su propia defensa. No. El corazón de Belén no busca defenderse. Años atrás, y doy gracias a Dios por la vida de Pastor Joel. Años atrás, cuando recién nos conocíamos, estoy hablando hace 9 años atrás, en un viaje, creo que fuimos, me recuerdo, a la península. Y Pastor Joel, no sé, en el viaje se me acerca y me dice: Diego, nunca te defiendas. Nunca busques tu defensa. Nunca levantes una palabra para defenderte. Deja que el Señor lo haga. Es un principio bíblico. En Belén, el corazón sano ha aprendido que aun cuando la gente hable en forma negativa de él mismo, aun cuando lo insulten, lo infamen o lo calumnien, este corazón sano sabe reposar en Dios. Y que el Señor, no él, hará lo que es justo. Nunca busques defenderte. En Belén tú aprendes eso. Nunca busques la defensa tuya y vindicarte. No, es que yo tengo que poner las cosas como son. No lo hagas. No hay mejor defensa que recibir la defensa del Señor y que el Señor se encargue. Pero lo que sí siente este corazón es que los insultos contra Dios son contra él mismo. Él no está preocupado por su causa, por su nombre. A mí me entristece ver a cristianos insultando en el Facebook y utilizando términos fuertes, despectivos de la gente, de los políticos. Yo sé que los políticos no han hecho lo que debían haber hecho. Pero aún nuestra forma de hablar habla de nosotros, habla de nuestro carácter. No nos vamos a rebajar, porque el Señor es nuestro vindicador. Este filisteo ha insultado al Dios de Israel, a sus escuadrones. No insultaron a David, insultaron al Dios de Israel, al Dios del pacto, a nuestros ejércitos. Este filisteo se ha metido con el rey de su Dios, con el rey de Dios. Un verdadero rey lo es en el corazón cuando su corazón está dedicado por completo al Señor y su causa. Verso 24. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, ¿qué pasó? Cuando vieron a Goliat, huyeron de él nuevamente y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿han visto a ese hombre que sube? ¿Sí lo viste al gigante que está viniendo? Sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre de impuestos, de servicio público en Israel a la casa de su padre. ¿Qué son todos estos? Estímulos para que alguien acepte el desafío. 40 días y ningún soldado de Israel ha respondido en fe. 40 días. David es testigo de este cuadro que aterroriza a Israel. David está observando y escuchando de cerca el desafío de Goliat, pero David no puede creer lo que está escuchando. Verso 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo? David estaba pensando: este hombre tiene que morir. ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo? Subraye la palabra incircunciso.
¿Quién es este filisteo? No circuncidado para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo, así se hará el hombre que lo mate. ¿Sabes qué conoce el corazón de Belén? Goliat no es del pueblo del pacto. Él es un extranjero, no fue circuncidado. David en cambio sí. David sabía que Dios por su pacto había liberado y redimido a su pueblo del ejército del faraón con gran poder y juicio. Dios por su pacto liberó a Israel. Dios por su pacto hizo que los egipcios quedaran en el Mar Rojo. Dios por su pacto hizo que Josué entrara a la tierra y conquistara toda esa tierra llena de enemigos y de gigantes. Dios por su pacto. Ahora, este filisteo no es del pueblo del pacto. Este filisteo no le pertenecen las promesas. Ese filisteo es la vergüenza de Israel. Ese filisteo debe morir. Ahora, David no es parte del ejército. No es parte del ejército de Saúl, pero es parte del ejército de Israel. Israel, el pueblo del pacto. Israel sí pertenece al pacto. Israel tiene a Dios de su lado. Los filisteos no. Este filisteo no puede ser la afrenta, no puede ser la vergüenza y el desafío de los ejércitos del Dios viviente. No. ¿Cómo se forma todo esto? Todo esto se forma en el corazón de Belén. Pero en Belén también tienes que prepararte para que tu fe sea aprobada. Para esos momentos donde tú vas a ser probado. Verso 28. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres. Eliab, su hermano, estaba escuchando cuando David decía esto. Y se encendió la ira de Eliab contra David. El hermano se enciende de ira contra David. Y le dijo, primero, mire lo que le dice, 3 cosas que quiero que note. ¿Para qué has descendido acá? Segundo, ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? 3, yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Eliab se enoja contra su hermano David y habla mal de David. Primero, ¿para qué has descendido acá? Cuestiona su propósito. Segundo, ¿con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Está menospreciando su servicio. Y tercero, yo conozco que tu soberbia y la maldad de tu corazón condena sus motivos. Sin embargo, David entiende, mi propósito es vivir para mostrar la gloria de Dios. Mi servicio es cuidar y proteger aquello en lo que el Señor me ha puesto. Y mis motivos son el amor que viene de Él. La oposición y las palabras negativas muchas veces vendrán de la gente más cercana a nosotros. Póngale atención. Estas palabras de menosprecio, estas palabras que cuestionan tu propósito, estas palabras que ponen en tela de duda tu corazón, muchas veces vendrán de gente muy cercana a ti. Cuando el Señor me llamó al pastorado, yo renuncié a mi profesión en ingeniería electrónica. Después de casi 4 años de servicio profesional en una universidad, la Universidad Politécnica Salesiana, 4 años casi estuve sirviendo allí, trabajando como profesional. Y muchos, cuando yo les dije que yo estaba dejando la universidad, dejando el trabajo, muchos empezaron a cuestionar mi decisión. Creían que yo me estaba yendo a la universidad para realizar un posgrado, una maestría, un doctorado en mi rama, en la carrera de electrónica. Por la gracia del Señor había recibido 2 becas del Estado, del gobierno, para ir a estudiar con todos los gastos pagados. 2 becas para ir a estudiar en cualquier universidad del mundo, la universidad que yo escogiera, la que yo decidiera aplicar. Pero todos se sorprendían cuando yo les decía que yo no voy a hacer un posgrado. Yo no estoy dejando la profesión por irme a hacer un posgrado, sino que yo estaba respondiendo al llamado de Dios. ¿Vas a dejar tu profesión por el llamado pastoral? ¿Estás seguro de eso? Y muchos menospreciaron en aquel momento el llamado que el Señor me había dado. Porque tenemos que estar preparados. Belén nos prepara para recibir cuestionamientos al llamado del Señor
incluso de la gente más cercana. Verso 30. Entonces, David se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. Verso 31. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, ¿qué palabras había hablado David? Ya lo vimos. ¿Sí? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar? Cuando se supieron esas palabras, se regaron, porque el ambiente, se imagina usted, el campamento está lleno de miedo, el campamento está lleno de temor. Y por ahí escuchan a alguien hablar con tal confianza, con tal denuedo, con tal atrevimiento. Miren, se supieron las palabras que había hablado, se lo dijeron a Saúl. Saúl lo hizo venir. Verso 32, dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Nadie se desaliente. Saúl, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y esto me parece a mí muy gracioso. El pastorcito está animando al comandante en jefe del ejército, el rey Saúl. Comandante, rey, no se desaliente el corazón de nadie. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. David alienta el corazón del rey y habla de sí mismo en tercera persona: tu siervo irá, diciendo que él es un siervo. Qué humildad y qué dependencia del Señor. ¿La puede ver usted? Yo soy un siervo de mi Señor. Yo soy un siervo del Dios de Israel. Y Él me exige pelear contra este filisteo que ha robado la dignidad al pueblo de su pacto. David es siervo, ¿por qué? Porque él sirve a la causa de su Señor. David es siervo. Él no es un muchacho malcriado, rebelde, que busca meterse en líos por sus necedades. Ojo, mucha atención. David no es un muchacho caprichoso. Aprendamos la diferencia. Hay gente que cuando se encapricha, Dios me habló, Dios me dijo. Nadie los hace mover ni entrar en razón. Son necedades del corazón engañoso. Por eso, haber estado en Belén es importante. Un corazón que no ha pasado por Belén se encapricha. Y a cualquier cosa pretende decir que el Señor está allí. Y nadie los hace entrar en razón. Pero haber estado en Belén es importante porque en Belén eres entrenado a reconocer cuando Dios está hablando. En Belén tú reconoces porque has estado con tu Señor. Solo Él y solo Él, tú conoces su voz, tú conoces cómo habla, tú conoces cómo Él trabaja. David, como ha estado en Belén, ¿qué está haciendo? Hacer lo que él sabe hacer, escuchar al Señor. Y él sabe que esto está ofendiendo la causa de su Señor y él sabe que el Señor lo llama a actuar. Hay que aprender esa diferencia. En Belén eres entrenado a reconocer su voz. En Belén eres entrenado para servirle y obedecer solamente al Señor. Porque David sabe que su vida viene de Dios y él sirve a los propósitos más altos. David no está sirviendo a Saúl, indirectamente sí. Cuando tú sirves al Señor y tú le entregas al Señor tu corazón y tu rendición, indirectamente vas a estar sirviendo a las autoridades que Dios pone sobre ti. Y David está sirviendo ¿a quién? A la causa de su Señor. David está sirviendo a la causa del pacto. Eso es lo clave en esta historia. Esta es la clave de todo lo demás que está yendo a pasar. La clave es, David tiene una pasión, una causa que ha desarrollado mientras ha estado en Belén. Mi Señor y su pacto, su promesa, yo sirvo a los propósitos de Él. Nada más interesa, nada más. Solamente el Señor. Pero verso 33, miren lo que le dice el rey. Saúl le dijo a David: tú no puedes. Tú no puedes. Esa voz es familiar para mí. Muchísimas veces he escuchado esta voz. Tú no puedes. Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él. Tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Tres cosas. Cuestiona a David en su capacidad. Menosprecia su identidad. Tú eres un muchacho. Y engrandece la fortaleza del enemigo. Esto es típico.
Tú tienes una visión del Señor, tienes un anhelo del Señor y viene gente que te dice, no, tú no puedes. ¿Y sabes qué? Tú eres un muchacho. Tú no tienes la capacidad, tú no tienes las credenciales, tú no tienes. ¿Y sabes qué? El problema, el gigante, es muy grande. Yo sé que muchos me miran con esos ojos cuando yo digo Ecuador para el Señor. Es un gigante. Sin embargo, a un corazón de Belén no puedes hablarle de imposibilidad. A un corazón en Belén no lo puedes menospreciar en su identidad. Ni a un corazón en Belén le puedes hablar de lo grande del enemigo. Esos métodos no sirven para desanimar al corazón formado en Belén. El corazón formado en Belén, eso no lo desanima. En mi Belén he tenido que enfrentar muchos pensamientos de inseguridad. ¿Quién eres tú, Diego? ¿De dónde viene tu autoridad para hablar así? ¿Qué es tu familia para que pienses que algo bueno puede salir de ti? No puedes, no lo lograrás, Diego. Como dato curioso, cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mucha gente cercana, incluidos familiares, me menospreciaba porque yo era considerado como un caso difícil. Sobre todo se decía que era muy hiperactivo, tremendo, travieso. Y conforme el Señor ha empezado a utilizarnos para su causa, yo veo muchas familias sorprendidas. Como ese niño que pequeño era travieso, inquieto. O sea, mis papás tenían que estar detrás de mí donde quiera que yo iba. Porque cualquier cosa podía suceder, cualquier travesura. Pero no se trata de la capacidad ni del valor natural de nosotros mismos. Se trata del que nos llama. Se trata del Señor. ¿Qué le respondió David a Saúl? Verso 34. Léalo. Veamos qué responde el corazón de Belén. Le han dicho, tú no puedes, tú eres un muchacho y él es lo máximo. Tú no podrás contra él. Pero veamos qué responde el corazón de Belén. Saúl hizo una evaluación natural, pero David va a dar una descripción espiritual. Claro, Saúl ha visto con estos ojos naturales, porque la carne mide así, naturalmente. Pero David mide conforme el Señor mide. Veamos lo que dice. Primero, miren lo que dice. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Primero, Saúl, punto de partida. Soy un siervo a través del cual Dios ha cuidado un rebaño. Como siervo, sé lo que es cuidar y proteger una causa. Sé cuidar una causa, Saúl. Segundo, mire lo que le dice. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y tercero, cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será uno más. Goliat es una nueva oportunidad. No es que David está haciendo algo diferente. David está haciendo lo que él está acostumbrado a hacer. Desarrolla costumbres, desarrolla disciplinas, toma buenas costumbres, porque tu vida va a ser un reflejo de lo que tú haces en Belén. Nada más y nada menos. Pero a nadie le gustan las costumbres. Todos queremos rápido hoy en día. Queremos que Dios actúe ya. Y Dios se toma 40 días. Dios se toma tiempo, procesos para trabajar con nosotros. Y David añadió, verso 37. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién me libró del oso y quién me libró del león? El Señor. Él me librará de la mano de este filisteo. El Señor me ha librado, el Señor me librará. Me libró en el pasado, me librará en el futuro.
He visto al Señor obrar y eso es lo que veré, dice David. Y Saúl dijo a David, el rey, mire lo que le dice: ve, que el Señor sea contigo. ¿Okay? David no está haciendo nada nuevo, sino ver y continuar ver a Dios obrar. David, pero no David. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios en David. David responde con verdadera humildad todo lo que Dios ha hecho a través de este vaso de Belén. David se presenta: un siervo soy. David habla de su trabajo con las ovejas de su padre. Nunca te avergüences del proceso por el cual Dios te ha llevado. Mucha gente se avergüenza de decir cómo es su Belén o de hablar de lo que Dios ha hecho en Belén. Nunca te avergüences de eso. Solamente muéstrales lo que Dios ha hecho a través de ti. No hables de ti. Habla de lo que Dios hace a través de ti. Porque no eres tú, no es tu vida, es la vida del Señor a través de ti. Es su poder, es su confianza, es su valentía. No hables de ti. Habla de lo que Dios hizo. Hay muchas personas que dicen: no uses un lenguaje religioso cuando hablas. No se trata de usar un lenguaje religioso, pero sí se trata de hablar con sencillez que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Demos testimonio. ¿Qué Dios ha hecho? ¿Qué usted ha visto a Dios obrar en su vida? De eso demos testimonio. Esto es evangelismo. David está evangelizando a un rey atormentado, un rey atemorizado. ¿Qué es el evangelismo? Es ser canales de Dios. Yo no necesito tener los cursos y los métodos para evangelizar. ¿Qué necesito? Ser testigo de lo que Dios ha hecho en mí. Eso es el evangelismo. No necesitamos hablar de algo que no hemos experimentado, que hemos visto a Dios obrar. De eso somos testigos. Ese es el evangelismo. Ser testigos de lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto al Señor obrar, al Señor hacer en nosotros. Y eso es lo que hace David. Nunca te avergüences entonces de hablar del Señor. Mucha gente se avergüenza de hablar de Dios porque no. ¿Sabes por qué es la vergüenza? Porque no disfrutan una relación viva con el Señor. Pero cuando tienes una relación viva, cuando tú entiendes que tu relación con el Señor no es muerta, es viva, puedes hablar de eso, porque es algo real. David no está hablando de un Dios distante o teórico. Dios ha visto obrar al Señor en su vida. Dios ha sido la fuerza, la valentía, su respaldo. Dios ha sido el que ha destruido animales salvajes a través de él. Esos animales que han amenazado la causa a la cual Dios llamó a David. Si Dios ha hecho esto en mí, si Dios ha hecho esto en mí en el pasado, si esto el Señor ha hecho en mi Belén, ese filisteo que no pertenece al pacto será como uno de ellos. Ese filisteo no tiene lo que yo tengo. Ese filisteo no tiene nada de lo que nosotros tenemos. Yo soy de Dios, yo le pertenezco a Él, yo soy suyo. Él me protege, Él me defiende, Él me vindica, Él me rescata. Ese filisteo no tiene nada de eso. Ese filisteo está sin la protección de Dios. Ese filisteo es un hombre que no se da cuenta lo miserable que es. Yo tengo a alguien que lo tiene todo. Y al final, Él es el que peleará y matará a esa amenaza miserable por haberse metido contra la causa del Señor. Más les vale que entiendan, dice David en el Salmo 2. Salmo 2, David dice: más les vale que entiendan y disciernan con tiempo, reyes de la tierra, y no se levanten contra el Señor y contra su ungido. Más les vale, dice, que entiendan a tiempo. Porque los escuadrones de Israel no pueden estar pasando esto. Somos Israel, somos el pueblo de su pacto. ¿Sabía que por la sangre de Jesús fuimos traídos al pacto? Somos Israel. Diga conmigo: soy Israel. Soy del pueblo del pacto. Así es. El mismo Dios que me libró de osos y leones no se ha ido. Él sigue aquí conmigo. El mismo Dios me librará. ¿Te das cuenta por qué es tan poderoso permanecer en Belén el tiempo de Dios? ¿Te das cuenta por qué es importante no saltarse Belén? Porque en Belén aprendes a reconocer las causas que son de Dios. En Belén aprendes a reconocer lo que no es de Dios. En Belén aprendes a estar en el momento oportuno donde Dios quiere que tú estés.
David no pidió ir al campo de batalla. David fue. Porque cuando eres sujeto a la autoridad, Dios mismo es el que te está moviendo. Como entonces David ha aprendido a reconocer a Dios, las oportunidades de Dios. Entonces, como en Belén ya adquiriste la disciplina, puedes estar seguro que debido a que has estado sujeto, debido a que has obedecido, como has sido diligente, puedes estar seguro. ¿Será casualidad que te hayas topado con un gigante que está amenazando la causa de Dios? ¿Será casualidad? Ese corazón está entrenado. Ese corazón está donde Dios quiere que esté. Este gigante, Dios me lo trajo a mí. Es lo que sabe David. ¿Has aprendido a seguir la voz de Dios por medio de tus autoridades? Entonces puedes estar confiado en que Dios te ha llevado allí. Y él peleará contra ese enemigo. Verso 38. Saúl vistió a David con sus ropas militares. Entonces Saúl dice, ok, el Señor va contigo, pero no te vayas. Ten mis ropas militares. Le puso un yelmo de bronce con la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó, verso 39, la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto. Recuerden que Saúl era grande. ¿Se acuerdan cuando vimos hace 3 domingos que Saúl era alto, más alto que en todo el pueblo? No había, dice, de hombres para arriba nadie le ganaba a Saúl en altura. Y David era un muchacho. Nunca se habla de la altura de David, porque lo que la Biblia nos está diciendo es que no era tan alto. Un rey ya formado, guerrero, y un muchacho, tus ropas, dice, no puedo caminar con esto. No tengo experiencia con ellas, no las he probado antes. ¿Y qué hizo David? David se las quitó, se las tuvo que quitar. Saúl lo viste a David con sus ropas militares. ¿Sabes por qué? Porque Saúl está en lo natural, en la carne, en las cosas que son meramente externas. Saúl piensa que si este chico iba a enfrentar a Goliat, necesita la mejor armadura de todo Israel. ¿Y qué mejor armadura que la armadura del rey? Pero David no puede caminar con esas ropas. David no tiene experiencia usándolas. Esa ropa no se ajusta a David, ni físicamente, porque eso está muy grande para mí, ni se ajusta espiritualmente a David, porque no se trata de las armas, sino del Señor, el Dios de Israel. Las estrategias de otras personas no necesariamente son las que Dios te da a ti. ¿Sí? Está bien aprender de otros, pero en la batalla usaré lo que Dios me dio en Belén para pelear. ¿Qué Dios le dio a David en Belén para pelear? Verso 40. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas. Su cayado, el cayado es el báculo del pastor, el bastón. 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía. Ese saco se llama el zurrón. Y con la honda en la mano se acercó al filisteo. ¿Cuáles eran las armas con las que David tenía experiencia? El cayado, 5 piedras lisas en su bolsa de pastor, en su zurrón y una honda. Esto no está en la Biblia. Ojo, no vaya a creer que está en la Biblia. Esto es una tradición judía que dice 2 cosas interesantes. Que las piedras, cuando él fue al arroyo a coger las piedras, esta tradición dice que las piedras brillaron para David y le dijeron, tómanos a nosotras porque por nosotras vencerás. Eso dice una tradición judía. Y también dicen que David tomó 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos. Entonces 4 hermanos gigantes. Que David no estaba pensando solamente en Goliat, sino que David estaba pensando también en los hermanos de Goliat. Eso no es bíblico, no está en la Biblia. Pero le dejo ese dato allí que usted puede leer al ver relatos judíos. Entonces, mire, tomó su cayado, tomó sus piedras,
y las puso en la bolsa y una onda. ¿Qué tipo de armas son estas? Son las armas de un pastor, con las cuales protege a su rebaño. Se dice que la velocidad de una piedra lanzada, usted puede ver algunos videos de experimentos con ondas en YouTube, lo puede revisar. La velocidad de una piedra lanzada por una onda puede llegar a los 160 kilómetros por hora. 160 kilómetros por hora, como una bala. Y hay muchos experimentos que prueban el impacto que puede causar. Pero esa destreza no es fácil de adquirir. Es difícil. ¿Dónde se adquiere la destreza? En Belén. ¿Cuáles son las habilidades que el Señor te ha dado? ¿Qué habilidad el Señor te ha dado? ¿Qué talento? ¿Qué herramientas el Señor te ha dado? No las menosprecies nunca. No eres tú el que usará esas armas, es el Señor el que las usa. Entrégale tu cayado al Señor, entrégale tu onda al Señor. ¿Cuál es tu cayado? Yo no estoy diciendo que va a pelear contra los gigantes con onda y piedras. Pero ¿cuáles son las habilidades que el Señor le ha enseñado en Belén? ¿Qué es lo que el Señor te ha entregado? No te avergüences, no menosprecies esas armas, úsalas para la gloria del Señor. Vamos a ver algo tremendo. Verso 41. David se va a enfrentar a la batalla real con Goliat. Y nuevamente esta batalla no es física, esta batalla es de otro nivel. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. El escudero, el gigante bien armado, contra un muchacho con las armas de un pastor. Cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo el filisteo? Lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio. Ya vimos el significado de rubio la semana anterior, ¿sí? Sonrojado, rojizo y bien parecido. Entonces, en otras palabras, el filisteo se está diciendo, ¿qué hace este niño viniendo hacia mí? ¿Qué hace este muchacho? Y verso 43, el filisteo le dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. El filisteo se burló de la apariencia de David. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a despreciar las habilidades que has adquirido en Belén. Él te desprecia y él te maldice, el enemigo. Verso 44. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. ¿Qué le dice este filisteo a David? Ven muchacho, ven acá, porque tú vas a ser de comida para las aves y para las fieras. Satanás promete destruirte y acabar contigo. El gigante promete hacer de ti una vergüenza ante la gente. Hay voces que han gritado contra Dios y contra David. Esa es la voz del enemigo, esa es la voz del sistema, esa es la voz de la carne. Si yo le doy la apertura en mi corazón, esas voces me definen, esas voces me desaniman, me derriban y me desarman. Y aquí yo quiero entrar en algo que es importantísimo. Importantísimo, iglesia del Señor. Todos nosotros luchamos con muchas emociones en momentos de la vida. Nosotros tenemos pensamientos, luchamos con pensamientos, emociones que vienen a la mente, que vienen al corazón. Y esas emociones, Dios puso en nosotros las emociones. Pero ¿cómo podemos reconocer cuando el enemigo está ejerciendo una influencia espiritual en nosotros? Póngame atención, porque esto es importantísimo. Quizás yo considero que esta es la parte clave de este mensaje, porque David está enfrentando a un gigante. ¿Y eso qué relevancia práctica tiene para mí, pastor? ¿Esto en qué se aplica a mí, a mi vida? Dios puso emociones en nosotros, Dios puso la capacidad de pensar pensamientos. Y esas emociones, esos pensamientos cumplen una función importante. Las emociones y los pensamientos nos permiten distinguir en qué momento se da un desbalance en nuestro interior por causa de una influencia espiritual maligna. Las emociones en nosotros tienen una función similar a las luces del tablero frontal de un vehículo. Yo voy manejando y de repente se enciende la luz de temperatura en el tablero del carro. Esta indicación es para que yo sepa que la temperatura del motor está muy elevada. Cuanto antes debo hacer una revisión del agua
o de líquido refrigerante. ¿Significa acaso esa luz que el carro ya no sirve? ¿Que ya no vale o que ya no hay esperanza? No, esa luz está allí para indicarme, yo puedo circular un poco, pero debo tomar una acción inmediata. De igual forma, si se enciende la luz de la batería, lo cual me indica que el nivel de voltaje de la batería del carro está por debajo del normal, puede que la batería esté casi agotada o haya un problema con el sistema de carga. ¿Cuánto antes debo revisar eso? Lo mismo pasa en nosotros. Dios puso las emociones y los pensamientos para que sean un indicador de cómo marcha nuestra vida en cuanto a depender y rendirnos del Señor. Se lo explico. Por ejemplo, tú te encuentras muy bien, has meditado en la palabra de Dios, has permanecido en oración, pero de repente, al pensar en una determinada persona, súbitamente viene a ti una sensación de amargura, una sensación de incomodidad con esa persona dentro de ti. O justamente cuando recuerdas un hecho pasado, sientes corrientes de temor o miedo dentro tuyo. O por ejemplo, cuando escuchas hablar a una persona y sientes que no lo puedes tolerar en ti, te causa molestia o te causa indignación. Esto se da muchísimo en los ambientes de familia. Yo estoy bien, me siento bien, pero de repente escucho a tal persona y es como que algo dentro nos molesta, nos incomoda, nos empezamos a sentir mal. Todas esas sensaciones negativas, todos esos pensamientos negativos que estamos experimentando son el indicador que debe llevarnos inmediatamente a tratar esa área con la verdad de Dios. ¿De qué manera? Por ejemplo, si viene el pensamiento y es un pensamiento de amargura, o miedo, o envidia, celo, lujuria, preocupación, ansiedad, angustia, tristeza. Si vienen esos pensamientos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Son las luces del tablero. Vamos a detectar cuál es la causa que nos llevó a ese estado. Probablemente sea porque en el pasado enfrentamos una ofensa por parte de esa persona. Yo siento amargura contra esa persona. ¿Por qué? Porque en el pasado probablemente esa persona me ofendió. En el pasado probablemente esa persona me hizo daño. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo siento esa amargura. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice que debemos hacer? Detecta la causa que te lleva a ese estado. ¿Por qué razón eso te hirió? Y ahora tenemos que ver por qué no hemos tratado esa herida con la luz y el perdón de Jesús. Tal vez sea porque en el pasado te decepcionaron, tal vez sea porque ahora tú quieres controlar esa situación, pero ahora necesitas reconocer que el único que controla todo, incluidas las personas, es el Señor. Puede ser un rechazo, puede ser por causa de que necesitas sanidad en tu alma con la verdad de Dios. Necesitas estar completo en Cristo. Esas situaciones, todas esas cosas que estoy describiendo aquí, mi hermano, mi hermana, esos pensamientos, esas sensaciones negativas que vienen a nosotros, son gigantes que, mientras no los derribemos, estarán allí constantemente. En consejerías constantemente las personas vienen y me expresan, cuando pasa eso, cuando esa persona dice eso, yo siento esto. Entonces, ¿qué? Es la luz del tablero encendiéndose para decirte que hay algo que tratar ahí. Si yo no trato eso, eso va a seguir causando daño y echando a perder nuestro destino y gobierno. ¿Cuál es el propósito de esto? Que reconozcamos las emociones y los pensamientos negativos para ir a la causa y tratarlos con la luz del Señor. Una vez que reconocemos, declaramos y abrazamos la verdad de Dios para esta área, nos vamos al Señor en arrepentimiento, tomamos su gracia y su luz. Perdóname, Señor, por haber dado lugar a la amargura, por ejemplo, contra mi padre, pensando que yo tengo el control y la capacidad para cambiarlo. Su vida te pertenece, tú tienes el control sobre toda persona, yo no tengo ese control. Ahora, Señor, rindo mis pensamientos a ti y confiaré en lo que tú harás. Dispongo mi vida como un vaso para que tú hagas lo que tienes que hacer, pero yo descanso en tu poder. ¿Y qué pasa con esa sensación? Nunca más vendrá a ti. ¿Por qué razón? Porque cortaste la influencia espiritual. Si yo no resuelvo, va a seguir allí. Tac,
tac, tac. Y viene esa sensación negativa, viene ese pensamiento, ese miedo, diferentes sensaciones negativas que podemos experimentar. Tienes que cortar la influencia espiritual. ¿Cómo? Detectando la causa, tomando la verdad de Dios, viendo al Señor en el arrepentimiento y decirle: Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Una vez que hemos ido a Dios para recibir su verdad y su luz de gracia, debemos ordenarle a las tinieblas que suelten esa área, cortando toda influencia que ha tenido en nosotros. Santiago 4 dice: humíllense ante el Señor, resistan al diablo, el diablo huirá de ustedes. Pero muchas veces entretenemos emociones negativas en nosotros. Estamos entreteniendo temores, miedos. Cuando viene tal cosa, se da tal situación, yo siento un miedo, siento una amargura, siento una tristeza, una angustia, diferentes cosas que podemos sentir. En cada caso puede ser diferente. Pero yo tengo que reconocer que esa es la luz del tablero que Dios permite para que yo corte la influencia espiritual. Es poderoso. Señor, yo me rindo a ti. Y tú, Satanás, y todo espíritu de maldad sueltan esa área en mi alma, cual sea manipulación, control, confianza en los hombres, falta de perdón, orgullo, decepción, rechazo. Hoy rindo a Jesús, renuncio a toda oscuridad y mi vida es un altar de la luz del Señor. Le alabas y le empiezas a dar gracias al Señor por su liberación. Gracias, Señor, por tu libertad. La señal de que esa influencia ha sido cortada es que cuando piensas nuevamente en esa situación, ya no tienes esa emoción nociva que antes experimentabas. La señal de que venciste en el poder de Dios es que cuando venga ese recuerdo, cuando venga esa situación, ya no causa en ti la sensación negativa que causaba antes. La luz del tablero ya no se enciende. Las batallas espirituales no se ganan en el plano natural. Mucha gente dice: no, yo tengo que ir a hablar con esa persona. Sí, es necesario, pero primero tienes que resolverlo espiritualmente. Antes de ir a hablar con esa persona con la cual tienes que arreglar algo o ponerte a cuentas, primero libraste esta batalla en lo espiritual. Luego entonces vas y das los pasos necesarios para restituir o arreglar lo que sea necesario con otro. Pero tú vas y enfrentas ese asunto liberado. Esto fue lo que hizo David. Libró la batalla en lo espiritual por medio de la verdad de Dios. Verso 45. Le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. La fe de Dios habla en nosotros. La fe habla. ¿Quién está hablando? No está hablando David, está hablando el Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo a este filisteo, a este gigante? Tus armas son naturales, pero no hay arma como la que yo traigo. Vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los escuadrones de Israel. Yo soy enviado contra ti por el Señor de los ejércitos. No se trata de las armas que llevas, sino quién te envió. En nombre de quién eres enviado. David tenía presente la historia cuando los dos espías fueron en el tiempo de Moisés. Los dos espías fueron a inspeccionar la tierra prometida. Recuerden quizás algunos de ustedes que 10 de esos 12 regresaron dando un reporte negativo. Estos 10 espías estaban asustados porque en la tierra prometida habían visto a los gigantes, hijos de Anac, y desanimaron al pueblo al decir que esos gigantes iban a devorar al pueblo. Y desanimaron al pueblo para ir y tomar la tierra. Pero dos de esos 12 espías hablaron diferente. Le dijeron al pueblo en Números 14:9: no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, de los gigantes, porque serán presa nuestra. Ellos no son del pacto, su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedos. David había recordado esto. El pueblo iba a derrotar a esos gigantes y esta era una nueva oportunidad para ver a Dios obrando. El Señor, verso 46, te entregará hoy en mis manos, le dice David a Goliat. Yo te derribaré, yo te cortaré la cabeza. Daré los cadáveres del ejército de los filisteos
a las aves del cielo, a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Mi Señor me envió, dice David. Por lo tanto, mi Señor te entrega hoy en mis manos. Por su poder en mí te derribaré, por su poder en mí te cortaré la cabeza. ¿Sabes qué, Goliat? Esto no es nuevo para mí. He enfrentado a bestias salvajes en Belén. Dios en mí es el que dará a los cadáveres de tu ejército, a las aves del cielo, a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Goliat, tú piensas que nosotros seremos las presas. La historia lo confirma y hoy día será también así. Ustedes serán las presas. Y para que sepa toda esta asamblea, verso 47, que el Señor no libra ni con espada ni con lanza. ¿Sabes por qué? Porque la batalla es del Señor. Y Él lo entregará en nuestras manos. Ya, la batalla está librada. ¿Dónde se ganó esa batalla? En los pensamientos. Este pueblo sabrá que no se trata de armas naturales. Dios convocó esta batalla. Dios es el que vence. Ahora la pregunta, ¿dónde se adquiere esta forma de hablar? ¿Dónde sale toda esta confianza? ¿Dónde se forma este entendimiento? En Belén. Es una fe impresionante, pero no es la fe de David, es la fe de Dios. ¿En qué momento llegó esto al corazón de David? En Belén. En el lugar donde estamos a solas con Dios, en el lugar donde aprendemos el servicio al Señor, en el lugar donde nuestra alma es tratada, sanada, ahí donde lo rendimos todo. Ahora tienes que entender que a Goliat no se le puede hablar. David habló así, pero a Goliat no se le puede hablar así sin haber estado en Belén. A Goliat no se le habla así si no has visto a Dios obrar en tu Belén. A Goliat no se le habla así si no permaneces en Dios y si no memorizas la palabra. A Goliat no se le habla así si no has desarrollado un espíritu sujeto a la autoridad y con verdadera humildad. Es Dios en David al haberse sujetado en Belén. Es Dios en David en el valle de la batalla contra los filisteos. Dios en David en Belén. Dios en David ahora en este valle. Conoce a tu Señor, conoce su pacto, conoce su verdad, conoce su carácter. Ríndete mientras estás en Belén. Disfruta tu Belén. Aquí la batalla ya está ganada. Lo demás será una confirmación visible de lo que ya ocurrió en el ámbito espiritual. Tú no puedes tratar con las personas con las cuales tienes problemas si primero no lo has resuelto en lo espiritual. Cristo libró la batalla de rendición de su voluntad al Padre en Getsemaní. Moisés libró la batalla real contra Egipto en la zarza. Allí se ganaron las batallas, tomando su luz y su verdad. Aquí la batalla ya está consumada. Solamente da el paso que tienes que dar, hazlo y hazlo ya. Mira lo que dice el verso 48. Sucedió que cuando el filisteo se levantó, se fue acercando para enfrentarse a David. Este corrió rápidamente hacia el frente. El filisteo se levanta y se acerca a David. ¿Qué hace David? Rápido al frente para enfrentarse al filisteo. ¿Quién da esa confianza? El Señor. David metió la mano en su saco, verso 49, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. La piedra aquí en la frente, golpeado, cae sobre su rostro. Esa piedra se terminó de enterrar en su cráneo. Así venció, verso 50, David al filisteo con una honda y una piedra. ¿Qué es una honda y una piedra? Cosas pequeñas. Hirió al filisteo y lo mató. Pero, hay un pero, más dice, este más es de pero. Mas no había espada en la mano de David. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es una honda y una piedra por sí solas? Son nada. ¿Qué es esta victoria sin Belén? Es imposible. ¿Qué es David sin su alma rendida al Señor? Nada. David es un hombre pequeño. La honda y la piedra en las manos de David, David en las manos de Dios. Eso pequeño, las cosas pequeñas en las manos del Señor
maravilla serán. Señor Jesús, ¿qué son estas habilidades por sí solo? Son nada. ¿Qué es este momento en nuestra vida sin haber estado en Belén? Es imposible. ¿Qué soy yo si mi alma no es sanada y tratada para confiar y depender de ti, de tu amor y tu pacto de gracia? Si mi alma no es tratada por ti, soy un simple, soy un hombre pequeño. Aquí estamos, Señor, los hombres y mujeres pequeños. Úsanos para tu gloria. Israel observa al gigante caído. Los filisteos observan a su campeón caído. El filisteo cae. Allá están los israelitas, lo observan a lo lejos, está cayendo. Los filisteos lo observan allá, ha caído. Pero ¿cómo sabemos que está muerto? Para saber qué hacer. Los ejércitos, me refiero, ¿no? David, al estar cerca, es el único que sabe que está muerto. ¿Cómo lo van a saber? La cabeza de Goliat. Verso 51. David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, el trato era que ellos se iban a hacer siervos. Satanás no conoce reglas. Huyeron. Los filisteos comprenden que su gloria ha llegado a su fin. El ejército de Israel comprende que es el momento de perseguir al enemigo y rematarlo. Persiguieron a los filisteos y los cuerpos de los muertos yacían por todo el camino hasta las ciudades filisteas. Verso 54. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Aquí hay una enseñanza que por motivo de tiempo no la toco, pero interesante. Jerusalén todavía no había sido conquistado, no les pertenecía a Israel. Años más tarde Jerusalén fue conquistada por David. Es decir, preservaron la cabeza, no sé de qué manera, para llevarla a Jerusalén. Una tradición dice que la cabeza fue puesta en el monte donde fue clavado Jesús años más tarde, Gólgota. Muchos dicen que viene de Goliat, Gólgota, donde Cristo clavó la espada a la cabeza del enemigo. Pero mire lo que dice el 55. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército. Saúl, el rey, le pregunta a Abner, su comandante, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó de David matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Aquí hay una poderosa enseñanza. Saúl mismo entiende que la clave para un muchacho tan confiado y valiente está en su origen. Saúl, siendo Saúl, entiende que la clave está en el origen. La pregunta correcta no es ¿quién es él? La pregunta correcta es ¿de quién es hijo este joven? ¿Quién es su padre? Cuando veas a Dios usar poderosamente a hombres y mujeres de fe, pregunta ¿de dónde salió? Para que podamos seguir ese ejemplo de origen. ¿Qué padres terrenales, qué padres espirituales formaron ese corazón? 58. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, póngale atención, yo soy hijo de tu siervo Isaí. Isaí es un verdadero siervo. Padres siervos crean hijos siervos. Yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Vamos a ponernos de pie, iglesia del Señor. El de Belén. No es tanto Goliat y la gran victoria sobre Goliat. Se trata de Belén. Dios nos haga entender cuán importante es el proceso, cuán importante es los comienzos pequeños. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, y nos rendimos a ti, Padre. Gracias, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Nos rendimos a ella, Señor. Señor, estas enseñanzas son importantes. Hemos detallado, hemos sido minuciosos con este proceso, Belén, Señor. Yo sé que aquí hay personas jóvenes, hay
muchachos, hay adultos, hay ancianos. Quizás muchos digan: yo perdí mi tiempo, yo perdí mi oportunidad. Pero déjame decirte, ese no es un pensamiento de Dios. Aprendemos de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y aún hay tiempo, dice el Señor. Aún hay tiempo para desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos. Señor Jesús, nos rendimos a ti, Padre. Gracias por tu preciosa palabra. Y gracias, Señor, porque hoy nos estás haciendo entender. No se trata de la oportunidad de vencer a Goliat. Se trata, Señor Dios, de ser fiel en Belén. Porque el que es fiel en Belén te conoce. El que es fiel en Belén sana su alma. El que es fiel en Belén, Señor, vence en esta tierra. No queremos llegar al final de nuestros días y darnos cuenta que perdimos nuestro destino, Señor. Hoy, Jesús, lo rendimos todo. Toda herida, toda enfermedad del alma la rendimos a ti, porque Belén es donde el alma se sana. Vamos a orar juntos una oración poderosa de liberación de todo gigante, mientras repartimos los elementos de la cena del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a decir: ¿cuántos quieren ser libres en verdad? ¿Cuántos reconocen a gigantes que han estado atacando sus pensamientos, sus emociones? En el nombre de Jesús, hoy vamos a declarar liberación. Vamos a renunciar en el nombre de Jesús a toda oscuridad mediante la luz del Señor. Y esto es con sencillez, con un corazón sencillo. Acércate al Señor y dile: Señor, Dios de los ejércitos, traigo mi alma a ti, mi corazón, mi mente, los rindo a ti hoy. Por cuanto he creído en ti, no seré avergonzado. Todos mis enemigos, la carne, Satanás, los demonios, el pecado, las heridas, los fracasos del pasado, inseguridades, miedos, ninguno de ellos tiene poder legal sobre mí. Porque cuando yo estaba muerto en pecados y no era parte de tu pueblo, tú me diste vida juntamente con Cristo. Me diste perdón de pecados por la sangre que entregaste en la cruz como ofrenda al Padre. Señor Jesús, tú cancelaste en la cruz el documento con los cargos que pesaban en mi contra por haber pecado contra ti, por haber violado tu ley. Clavaste ese documento en la cruz, lo pagaste todo por mí, pagaste todo al Padre. Ahora todo poder, toda autoridad de las tinieblas no tienen derecho sobre mí. Cristo los exhibió a los demonios, a las potestades, públicamente. Cristo hizo un espectáculo público por su victoria triunfante en la cruz. Ahora toda vergüenza no me pertenece. La vergüenza es para los rebeldes. Hoy yo me humillo ante ti. Ahora pertenezco al pueblo del pacto por la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Tu ley ha sido escrita en mi corazón. Tú me enseñas tus caminos. Tú me guías en tu verdad. Tú eres el Dios de mi salvación. Enséñame a esperar en ti, porque tu compasión y tus misericordias son eternas. Tú no me mides conforme mi pasado o mis pecados. Tú me mides conforme la nueva creación que soy en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Soy un hombre, mujeres, soy una mujer que manifiesta tu reino y tu justicia. Soy canal, soy vaso para que muchos te conozcan. Tu deseo es mostrarles tu camino a los pecadores que se humillan y que vienen a ti. Mi vida es tuya, Jesús. De ti dependo, Jesús, como un niño de su madre.
Dirígeme en justicia. Me declaro libre, libre, libre para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Dale gracias al Señor. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Esto significa que lo que es de Cristo es de nosotros. Este pan significa, Él dio su cuerpo por nosotros. Él dio su carne por nosotros. La pregunta es entonces, ¿te falta algo? No te falta nada. En tu mano tienes el símbolo y la evidencia de que Cristo te lo dio todo. Te dio su disciplina, te dio su diligencia. No es tu disciplina, es la disciplina de Cristo. Toma hoy, al participar de ese pan, di: Señor, como la diligencia de Jesús. Como, Señor, la disciplina de Jesús. Como la humildad de Jesús. Como la sencillez de Jesús. En el nombre de Cristo, Señor, gracias. Gracias por este pan, Señor, que es tu cuerpo entregado por nosotros. Gracias, Señor. ¿Nos hace falta algo? El corazón de David no era de David, era tu corazón. Y ese mismo corazón hoy lo tenemos todos nosotros, porque hemos creído en el pacto de gracia. Ahora, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo, danos la gracia para permanecer en esa realidad. No necesitamos nada, nada nos hace falta, pero, Señor, enséñanos a permanecer, enséñanos a disciplinarnos, enséñanos, Señor Jesús, a hablar con la fe de Dios. Enséñanos, Señor Jesús, a cortar toda influencia espiritual de emociones y pensamientos nocivos. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, comemos todo eso, toda esa realidad de Cristo. En el nombre de Jesús, particípalo. Come lo que necesitas comer de Jesús. Diligencia, disciplina. ¿Qué necesitas del Señor? Hoy particípalo. El Señor te lo entrega en abundancia, dice Jesús. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Si quieres hacer 3 pedazos y participa de Jesús, di allí: Señor, como de ti. Juan 6 dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Hoy comemos la vida de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús, porque nos diste todo tú a nosotros. Gracias. Aquí están los corazones de David. Hoy los comemos y los participamos juntos, Señor. El que está enfermo, Jesús no está enfermo. Recibe salud hoy en el nombre de Cristo al participar. En el nombre de Jesús. Salud sobrenatural de Jesús. Piernas fuertes, extremidades fuertes, órganos sanos. Come hoy en el nombre de Cristo Jesús. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que participa hoy. Si alguien está enfermo, oramos por Lolita Vázquez en el nombre de Cristo Jesús. Tú conoces su necesidad, Señor. Hoy en el nombre de Cristo, Padre Celestial, su necesidad es suplida por medio de Jesús. Gracias, Señor. Levanta tu copa y declaro esto en el nombre de Jesús sobre ti. Dice el Señor habla sobre ti: hijo mío, hija mía, todas mis sendas son misericordia y verdad para aquellos que guardan mi pacto y mis testimonios. Yo te amo y yo te enseño el camino por el cual vas a caminar. En prosperidad habitará tu alma y tu descendencia poseerá la tierra. El Señor te revela sus secretos por cuanto temes mi nombre. Y yo te daré a conocer mi pacto, dice el Señor. El Señor sacará tus pies de toda trampa y de toda red que han tendido los enemigos. No vivirás más en soledad ni aflicción. Yo, el Señor, te libro de tus presiones, angustias y congojas. Todos tus enemigos los traigo bajo la planta de tus pies, uno a uno. Gracias, Señor. Aleluya, Padre.
Gracias, Señor. No más violencia sobre ti. No más vergüenza. Yo soy tu refugio. Mi Hijo Jesucristo es tu integridad y tu rectitud. Toma la vida que te di. Es tuya. La vida de mi Hijo Jesús es tu vida hoy. En el nombre de Jesús, participemos. Gracias, Señor, de la copa del nuevo pacto. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Sí, Señor Dios, tu victoria es nuestra victoria. Gracias, Padre. Corazones de Belén los declaro sobre este cuerpo, sobre esta iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el poder, a ti, Señor, solo a ti, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Precioso Dios.